Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo tutorial del tema papeles de trabajo integrales. Recordemos que ya hemos visto dos tutoriales acerca de este tema y de este sistema que forma parte de nuestros sistemas de soluciones contables y fiscales para usuarios del sistema contable COI. En los dos tutoriales anteriores vimos, en el primero de ellos, el procedimiento para vincular el sistema contable COI con el sistema de papeles de trabajo. En el tutorial anterior vimos que la primera vez que el usuario utilice este sistema deberá alimentarlo de cierta información. En este tutorial veremos una explicación de las cédulas que forman parte del archivo Papeles de Trabajo Integral. Recordemos que este archivo se encuentra dentro de la carpeta Papeles de Trabajo COI, P Trabajo COI, Papeles de Trabajo Fisco. Lo abrimos, actualizamos los vínculos que tiene con otros archivos del sistema. La primera vez, como dijimos, que el usuario utiliza el sistema deberá alimentarlo con información que cada una de las pestañas solicita, cuentas, conceptos, etc. En cada una de las pestañas te irá solicitando la información inicial que requiere. También se requiere especificar si la versión del COI que estamos utilizando es anterior a 5.0, ya que esas versiones, las cuentas de naturaleza acreedora, se manifiestan con saldo negativo, cosa que ya no sucede en las versiones 5.0 o posteriores. La pestaña de Info General tiene los datos generales de la empresa, nombre, RFC, domicilio, giro, etc., datos del representante y datos del contador. En un momento veremos cuál es el objetivo de ingresar estos datos. La hoja de cuentas fiscales te solicita le indiques las cuentas contables de cada uno de los conceptos. La hoja de coeficiente de utilidad nos servirá para el cálculo del impuesto, de los pagos provisionales de impuestos sobre la renta. En cada uno de los meses existe la posibilidad de hacer modificación en el coeficiente, ya sea por presentación de declaración anual, dictamen o cualquier otro motivo. La hoja provisional nos arrojará los datos de los pagos referenciados, pagos de impuestos sobre la renta, retenciones de impuestos sobre la renta, pago mensual de impuesto al valor agregado, retenciones de IVA, impuestos estatales. Adicionalmente a esta pestaña, en un tutorial posterior veremos que existe una hoja llamada Sistema de Declaraciones y Pagos que contiene las cifras más a detalle. Eso lo veremos en un tutorial posterior. La hoja de pagos me permite llevar un control de los pagos provisionales y definitivos mensuales, y existe una fila de comprobación en donde se podrá comprobar si los pagos que mensualmente se han hecho corresponde a lo que debimos haber pagado de acuerdo a ciertas fórmulas y funciones que maneja el sistema. Tenemos todos los datos para pagos federales, estatales, previsión social. La hoja de resumen de impuestos del mes la incorporamos para evitar proporcionarle al administrador, al dueño, a la persona que se encarga de realizar los pagos,
que tenga que conocer las cifras de cálculo y pueda prestarse a confusión. Cuando nosotros queremos informarle al administrador o dueño de los montos que va a pagar de impuestos, únicamente le mostramos la hoja de resumen para que conozca los importes netos a pagar. Esta hoja se le podría enviar a su correo electrónico moviéndola a otro archivo diferente, crear una copia, se crea un nuevo libro y podríamos compartírsela por correo electrónico. Ok. Vamos a cerrar este. La hoja PP son el desglose de los pagos provisionales de impuestos a la renta mensuales para llevar un historial de los mismos. Se alimentan de las cuentas que involucran el pago provisional de impuestos a la renta. Las hojas de activo fijo nos sirven para determinar la depreciación contable y actualizada, y debemos alimentarla de la descripción del activo, su fecha de adquisición, monto original de inversión y la depreciación que hasta el momento lleva acumulada. Existen varias secciones para los diferentes tipos de activo. La hoja venta activo fijo nos sirve para determinar la utilidad o pérdida en venta de activos fijos y solamente debemos designarle en la celda de color amarillo el número que le corresponde en el listado de activos fijos. Vamos a ver, por ejemplo, el 23, archiveros, le ponemos 23 y el sistema hará el cálculo de la utilidad o la pérdida en venta de esos activos. El resumen de activos fijos nos proporciona información de los importes globales de inversión, depreciación, y nos proporciona información para hacer la póliza de depreciación mensual. Los códigos que solicita este sistema aparecen en la hoja de carga inicial en esta sección. De acuerdo con el tipo de activo, debemos de proporcionar el dato en estas celdas. La hoja de gastos es una hoja de gastos generales, administrativos, de operación, y debemos también, una vez que determinemos las subcuentas de cada uno de los conceptos, indicarle a qué grupo pertenecen de acuerdo a los datos que solicita la declaración anual de impuesto sobre la renta. Tenemos una tabla dinámica que nos indica el resumen de los gastos. La hoja anual sobre nómina nos permite calcular el impuesto del 2% sobre nóminas y tendríamos que alimentarlo de las cuentas que se encuentran involucradas en el cálculo. La hoja resulta es un estado de resultados y recordemos que en la hoja de info general aparecen los datos del contador público por si dichos estados financieros van firmados o no por este profesionista. En caso de que le pongamos que no llevan firma, no aparecerán los datos, y también si no lleva la leyenda podríamos omitirla. El estado de posición financiera, ya vimos también en un tutorial anterior cómo se alimenta de las cuentas contables y de los códigos. Tenemos una hoja de razones financieras, una hoja de estado de origen y aplicación de recursos para poder explicar
los resultados o de utilidad o de pérdida en donde se encuentran reflejados. La hoja de ajustado por inflación nos va a servir al momento de hacer la declaración de impuesto a la renta y sus datos se alimentan de acuerdo a las cuentas que definimos en la hoja cuentas fiscales, ajuste anual por inflación. La hoja de IVA mensual nos lleva a un control de los pagos mensuales de IVA para conocer su razonabilidad. La hoja de Consil Otros nos va a permitir verificar que las cifras de los resultados, tanto de este archivo como los demás archivos del sistema, llevan una relación. Es decir, que, por ejemplo, la determinación del impuesto sobre la renta que hicimos en esta hoja deberá ser igual a la determinación del impuesto sobre la renta que se hace en el archivo DEM que veremos en un tutorial posterior. Nos verifica, entre otras cosas, si la cuenta de IVA por trasladar conserva una relación directa con la cuenta de clientes, si la hoja de facturación del sistema de carga de pólizas coincide con el monto de los ingresos manifestados en el estado de resultados, la razonabilidad de los pagos provisionales, un control de los saldos de activo fijo para determinar si los saldos que muestra el balance en esta sección son los mismos, vamos a desproteger, estos saldos son los mismos que deben aparecer en la hoja de resumen de activo fijo, que a su vez provienen de la cédula activos fijos. Existen otros puntos que el sistema verifica, como la razonabilidad del pago de las retenciones, si el balance, el estado de resultados, el balance general, estado de posición financiera se encuentra cuadrado, si en este momento terminara el ejercicio, nos da las cifras que tendríamos que pagar tanto de impuestos a la renta como de PTU. Y también otro tipo de verificaciones como la de los impuestos por pagar. En esa sección vemos que si el contribuyente se encuentra al corriente en el pago de sus impuestos, el monto de las retenciones del periodo debería de ser igual al saldo final de la balanza. Si las retenciones del periodo son menores al saldo final de la balanza, representa que existirían impuestos por pagar de periodos anteriores. Y al igual que con los clientes y el IVA por trasladar, también nos hace una verificación de la razonabilidad de la cuenta IVA por acreditar. La hoja ISR nos muestra en todo momento cómo va nuestro resultado fiscal, es decir, si en este momento termina el ejercicio, cuáles son mis ingresos acumulables, mis deducciones autorizadas, el impuesto sobre la renta que debería de pagar o saldo a favor en su caso, y cuál sería el factor o coeficiente de utilidad que quedaría para el ejercicio siguiente. Existe una hoja para el cálculo de la utilidad fiscal neta y asimismo dos pestañas, una para llevar el saldo acumulado de la CUFIN hasta el 31 de diciembre de 2013 y el cálculo de la CUFIN con las nuevas disposiciones a partir de 2014. El sistema también tiene una hoja para calcular o llevar la cuenta de capital de aportación actualizada, una hoja para determinar el reparto de utilidades a los trabajadores, amortización de pérdidas de ejercicios anteriores, mismo que en caso de que existieran, se vería reflejado en el pago provisional, en estas celdas. Y el sistema cuenta con 14 pestañas para las pólizas mensuales
Las pólizas mensuales van de la pestaña 1 a la 12. La pestaña del mes repite la balanza del mes que dimos al momento que abrimos el sistema COI, y la hoja por cuenta únicamente nos da información de los saldos del mes a nivel mayor. Y finalmente, una pestaña que se vincula con los cálculos fiscales para efectos de las actualizaciones. Cada mes tendríamos que actualizar la tabla, sobre todo al término del ejercicio. Bien, este es el contenido del archivo Papeles de Trabajo Integral. En próximos tutoriales veremos el archivo balanza depurada, balanza electrónica, DEM, conciliación bancos. Por el momento es todo. Hasta pronto.